Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidas a nuestro devocional con propósito. Mm, A veces tú te has preguntado, cuando tú estás desarrollando tu vida, llevando a cabo tu vida o haciendo la voluntad de Dios. ¿Acaso tú te has preguntado eso alguna vez cuando estás desarrollando alguna actividad? Y aquí el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo saber si estoy haciendo la voluntad de Dios. ¿Cómo puedo saber si estoy actuando de manera que a Dios le agrade? Y nuestra base bíblica se encuentra en Romanos 12:2, que dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de eso y hoy vamos a aclarar todas esas dudas por si alguien tenía o alguien se había preguntado si está haciendo la voluntad de Dios. Y quizá una de las preguntas más comunes con las que realmente queremos agradar a Dios es, ¿cómo sé si estoy haciendo la voluntad de Dios? Yo pienso que la mayoría desearíamos que, así como una voz del cielo se escuchara y nos dijera, en esos momentos en donde necesitamos ser confirmados por algo que estamos haciendo, que baje y diga, sí está bien o no está bien, si estamos haciendo lo correcto o no. Quisiéramos que el cielo se abriera y dijera, sí, así está bien, dale, o no, espérate, porque te puedes equivocar. Entonces, pero hay etapas en la vida en donde es necesario el poder darnos cuenta de qué tan correcto es lo que estoy haciendo o si realmente va en contra de la voluntad de Dios. Todas las personas, cuando somos jóvenes, en algún momento de nuestra vida, necesitamos de una respuesta o por lo menos de una muestra de que estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. Y no necesariamente cuando estamos jóvenes. Yo pienso que en toda nuestra vida debemos de estarnos preguntando eso. Y para poder identificar si estamos haciendo las cosas correctas o no, hoy vamos a ver hoy vamos a ver tres puntos muy importantes, tres puntos esenciales para saber si realmente estoy bajo la voluntad de Dios o no. Y les quiero aclarar solamente una cosa, hay casos en los cuales Dios puede actuar de una forma única. Es decir, que Dios tiene su estilo de actuar. Él también es estratega. Tenemos un Dios de estrategias. Pero por lo general, estos puntos que yo te voy a tocar, de que yo te voy a comentar, eh, te van a dar como un caminito, te van a dar como la pauta, te van a guiar a saber si es correcto lo que estás haciendo, si es correcto lo que estás por hacer o si es correcto lo que has hecho. Entonces, no quiere decir que con estos puntos te vas a identificar o que estos puntos te van a decir lo que tuviste mal o que lo que estás haciendo está mal o si lo que vas a hacer está mal o está bien. El único que te puede decir es Dios. Por medio de su oración, te tienes que ir a su palabra y preguntarle, Señor, dame sabiduría para identificar que lo que estoy haciendo es agradable a ti. Entonces, primeramente vamos a hablar de la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? Si nosotros hablamos de la voluntad de Dios, hablamos de perfección, pues que la voluntad de Dios siempre es perfecta, siempre va a ser perfecta para nuestra vida, aun cuando muchas veces no entendemos las multiformas de actuar que tiene Dios, porque Dios es multiforme. Dios actúa de diferentes formas, Dios tiene diferentes facetas y Dios puede actuar, ya les he dicho en otros devocionales, de acuerdo a tu necesidad. Me atrevería a decir que Dios es camaleónico, porque Dios, si hoy necesitas sanar, ahí está tu Dios sanador. Si mañana necesitas una provisión, ahí está tu Dios proveedor. Si mañana necesitas un consejo, vete a tu palabra y ahí está tu consejero. Entonces Dios es multiforme. Y es importante saber que la voluntad de Dios es que seamos sujetos a lo que Él quiere para nuestra vida, pues Él siempre va a querer lo mejor para nosotros.
y Él siempre va a elegir para nosotros lo que nos dé mejores resultados. Entonces, tú siempre tienes que recordar que Dios es omnisciente. ¿Qué quiere decir esto? Que Él todo lo sabe. Todo, todo, todo. Y todo es todo. Y esto incluye que sabe qué es lo mejor para tu vida. Nunca te opongas a su voluntad, pues su voluntad es perfecta. Nunca quieras resolver las cosas en tus fuerzas. Nunca quieras solucionar las cosas de acuerdo a tu sabiduría humana. Siempre tienes que poner todo y decir, Señor, si es tu voluntad, pues tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y tú siempre quieres lo mejor para mí, aunque de momento no te parezca. Tú siempre tienes que estar seguro que lo que te está pasando es lo que Dios quiere que te pase. Porque sí, quizás tú digas, ay, pero ¿cómo Dios va a querer que me esté pasando esto tan feo? Analicemos una cosa. Si tú estás actuando de manera incorrecta, tú vas a vivir las consecuencias de tus actos. Y ahí tú no puedes decir que Dios te está castigando. Pero, sin embargo, en cierta forma, Dios está haciendo su voluntad en eso. ¿Para qué? Para que no vuelvas a cometer el mismo error, para que no te pierdas. Estás viviendo las consecuencias de tus actos y Dios en su infinita misericordia permite que pases por ese proceso negativo para que te levantes y no te vuelvas a equivocar. Entonces ahorita les voy a mostrar 3 formas para tú saber si estás haciendo la voluntad de Dios. Y hay una gran diferencia entre hacer la voluntad de Dios o hacer lo que nosotros pensamos que es la voluntad de Dios. Y aquí les voy a mostrar los puntos, son 3 puntos para saber realmente si en realidad estoy bajo la voluntad de Dios o no. Número 1, cuando lo que haces no va en contra de las escrituras bíblicas, ese es un punto bien importante. Cuando lo que haces no va en contra de las escrituras bíblicas. Una vez un pastor me dijo que todo lo que quisiera hacer tenía que colarlo en las escrituras. Tenía que pasarlo por este colador. Así es de que la mejor forma de saber si estoy haciendo la voluntad de Dios es amparándome bajo su palabra. Si la Biblia va en contra de lo que yo quiero hacer o estoy haciendo, entonces no queda ni la menor duda que no estás bajo la voluntad de Dios. Tienes que filtrar todo a la luz de la palabra. La Biblia es nuestro manual de vida, pero tú no vas a saber si estás haciendo lo correcto o no si no la conoces. La Biblia es la voluntad de Dios en nuestras vidas, es un manual de lo que debemos o no hacer. Por eso tienes que leerla para saber lo que a Él le agrada o no. Entonces, un día, hace muchos años, Dios quiso que nosotros los humanos nos guiáramos según su voluntad. Y para eso puso las escrituras, para que en ellas encontráramos sabiduría principalmente, no solo para vivir, sino que también para tomar decisiones correctas. La Biblia nos da la sabiduría para saber si vamos a dar ese paso, si debemos de dar ese paso, si nos tenemos que esperar o si definitivamente no lo debemos dar. Por ejemplo, si tú le estás pidiendo a Dios que te dé sabiduría, pues por ejemplo, tú le estás pidiendo a Dios que te dé sabiduría eh, para saber si está bien ese novio que tú vas a elegir, pero tu novio no es cristiano. Entonces, yo pienso que desde antes de pedir sabiduría, tú tienes que entender perfectamente que no es la voluntad de Dios, porque tu novio no es cristiano. Bueno, la persona que quieres que sea tu novia no es cristiano, porque la palabra dice que no nos debemos unir a un yugo desigual. Entonces, no estás haciendo, en las cuales la palabra nos manda a alejarnos de esas prácticas. La voluntad de Dios no es que demos rienda suelta a nuestros deseos y a nuestros deseos de la carnita, sino más bien que tratemos de superarlas, de vencerlas,
de anhelar con el corazón y con el alma los frutos del Espíritu. ¿Para qué? Para contrarrestar las obras de la carne. Los frutos del Espíritu, cuando nosotros empezamos a vivir los frutos del Espíritu, empezamos a matar la carnita y empezamos a vivir de acuerdo a como Dios le agrada. En los frutos del Espíritu empezamos a vivir en amor, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza, fe. Estamos desarrollando todo eso. Estamos viviendo de acuerdo a la voluntad de Dios. Y tú sabes que todos aquellos para contrarrestar las obras de la carne, es muy importante que nosotros vivamos de acuerdo a los frutos del Espíritu. Y todos aquellos eh, que rechazan la palabra no deberían de estar alrededor de nosotros. Y no es que nos queramos alejar y decir, ay, no, no me voy a juntar con él porque no está de acuerdo en lo que dice la palabra. No, simple y sencillamente no tienes por qué buscar a esas personas que te van a llevar a alejarte de la voluntad de Dios. O bien, eso siempre y cuando no estés madura en el Señor. Si tú eres ya una persona madura en el Señor, entonces tú vas a poder tener la libertad de ir y acercarte. Y si no están de acuerdo con lo que dice la palabra, quieren seguir desarrollándose y haciendo sus actividades de acuerdo a la carne, tú vas a poder tener la libertad de decirle, ¿sabes qué? Yo no lo hago porque eso no es agradable a Dios. Y yo no voy a desagradar a Dios. Esa no es la voluntad de Dios y vas a tener la fuerza de alejarte y vencer la carne. Porque si tú te empiezas a rodear de personas que no hacen la voluntad de Dios y tú no estás firme en el Señor, va a ser muy fácil que tú caigas y te vayas de aquel lado. Entonces, tienes que estar bien maduro para poder acercarte, ahora sí que estar en el fuego y no quemarte. Entonces, debes de ser bien sabio para alejarte de las situaciones que te quieran hacer caer en la tentación y alejarte y que te quieran alejar de lo que es la perfecta voluntad de Dios. Entonces, Dios puso las escrituras para que tú te guíes de acuerdo a lo que está escrito aquí. Es tu manual y así no batallas. Tú vienes y lees la palabra y dices, aquí dice que a Dios no le agrada esto y esto y esto, pues no lo voy a hacer. Y así estoy haciendo su voluntad. El segundo punto es cuando tú sientes paz en tu corazón. Este es un punto que siempre defender porque es muy, muy importante. Pero quiero explicarte para que lo entiendas quizá mejor. Cuando tú entregas tu vida a Cristo y le abres tu corazón, Él pasa a morar en tu vida y con Él también pasa a morar el Espíritu Santo de Dios, quien te va a guiar hacia toda verdad y toda justicia. ¿Qué quiere decir? Que ahora tienes un ayudador. Ahora tienes un ayudador que te va a decir qué está bien y qué está mal. Y a esto se le llama redarguir, porque el Espíritu Santo viene y te redarguye. Y esa es una de sus funciones principales del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que quiere decir? Que mientras no estás haciendo la voluntad de Dios, va a haber dentro de tu corazón una inquietud, no vas a tener paz. Esa inquietud producida por la falta de seguridad de que estás haciendo la voluntad de Dios. Vas a sentir como que algo que no te vas a poder explicar dentro de ti, que dices como que esto no está bien. Así como les decía, estas improntas del espíritu que te dicen, que tú sientes que dices, no, no me checa. Ahí el Espíritu Santo te está redarguyendo y te está diciendo, por ahí no es. Entonces esa es su función. ¿Qué te toca a ti? Escucharlo. Y la mejor forma de saber si estás lista para tomar una decisión es esperar. Esperar que en tu corazón haya paz. Todo lo que te inquiete cuando estás así, cuando tú quieras hacer algo y te inquieta, pero de una manera negativa, que te asusta, que te da temor, tranquila, no tomes la decisión porque no es de Dios. Espera tomar una decisión cuando en tu corazón sientas la paz. Y cuando hablo de paz,
Me refiero a que no haya ningún sentimiento dentro de ti que quiera interferir a que tomes una decisión, sino que tengas una convicción bien firme de que lo que estás haciendo, de que en lo que estás haciendo tienes paz y que vas a sentir en tu corazón de parte de Dios esa paz para saber que estás haciendo lo correcto. Mientras en tu corazón no exista paz, esa paz puesta por Dios y esa paz puesta por el Espíritu Santo, no te apresures a tomar una decisión, porque no vas a tomar la decisión correcta. Entonces, una manera muy buena de saber que estás haciendo la voluntad de Dios es que tendrás paz en tu corazón y vas a seguir haciendo tu actividad que estás haciendo tranquila, relajada. Pero detente cuando te inquietes. Ahí no vas por el camino correcto. Y el último punto es que los frutos van a hablar de tu manera de actuar. También es importante para saber si estás bajo la voluntad de Dios, es observar tus frutos. Por ejemplo, si tú tomaste una decisión y esa decisión está aumentando la bendición a tu vida, entonces estás bajo la voluntad de Dios. Pero también tienes que tomar los 2 pasos anteriores de los que te hablé para estar más segura. Entonces, recuerda que Dios siempre respalda su voluntad. Siempre, siempre, siempre. Cuando tú te pones a hacer algo y todo empieza a fluir y todo se empieza a dar, estás en la voluntad de Dios, porque Dios te va respaldando. Dios va respaldando tu manera de actuar. O sea que si tú te guías según tu voluntad, si tú te guías según su voluntad, los frutos de lo que tú hagas se van a ver reflejados muy rápido. Y si a lo mejor tomaste una decisión y no ves frutos en esa decisión que tomaste, y pasa tiempo y más tiempo y los frutos no se dejan ver, pues quiero decirte que posiblemente esa decisión no fue tan acertada. Aunque pueda darse el caso en que Dios te haya puesto, ahora sí que como en la escuelita, te haya puesto en la lista de espera. Ahí sí, cuando vas, inscribes a tu hijo y te dicen, espérese señora, la voy a poner en la lista de espera porque no hay lugar. Entonces Dios te puso en la lista de espera para contestar. Pero recuerda que ese periodo de espera va a venir acompañado con mucha paz en tu corazón. Y no va a hacer que te desesperes, sino que vas a tener una firme convicción de que los frutos de Dios se darán, pues estás bajo su voluntad. Entonces, si hay algo que tú estás haciendo o que quieres o que quisiste hacer y no ves frutos, no ves bendición, espera. Pero si definitivamente no ves frutos, entonces Dios ahí te va a mantener un tiempo, porque la decisión que tomaste no fue de acuerdo a su voluntad, fue de acuerdo a la tuya y no escuchaste el Espíritu Santo dentro de ti. Humanamente puede ser que pienses que estás en el periodo de esperar, pero si tu corazón se inquieta, en lugar de ver una respuesta y ves todo en tu contra, también ahí me atrevo a decirte que es posible que no estés bajo la voluntad de Dios, porque tú no te debes desesperar. Ya hemos estado hablando en estos devocionales anteriores, estuvimos hablando acerca de no desesperar. Entonces, si tú pediste algo, si tú hiciste algo y no has visto resultados, tranquila, no te inquietes, no te desesperes. Y si las cosas no suceden, es porque también estás bajo la voluntad de Dios, porque Dios no va a permitir que te pase nada que te pueda dañar. Dios quiere que todos nosotros seamos sabios a la hora de tomar decisiones. Y créeme que si tú tomas en cuenta los 3 puntos que te he mencionado, vas a saber si estás bajo la voluntad de Dios o no. Recuerda que parte de saber si estás bajo la voluntad de Dios es mantener una comunión diaria con Dios, orando, leyendo su palabra,
Si tienes una iglesia, te debes de congregar, debes de servir en tu iglesia, porque todo eso es un cúmulo de cosas que te lleva a hacer la voluntad de Dios. Pero principalmente, no debes de dejar de leer su palabra, porque ahí es donde vas a saber si estás haciendo o no su voluntad. Y debes de orar, leer su palabra. ¿Para qué? Porque te vas a hacer más sensible a escuchar. Vas a tener tu oído más presto a escuchar la voz de Dios y te vas a hacer más sensible a su presencia. En esos momentos de intimidad vas a abrir tus oídos espirituales y vas a escuchar cosas que quizás no habías oído y cosas que de repente te llegan y dices, ay, pero ¿qué está pasando? O sea, te da respuesta a tus preguntas porque te estás haciendo sensible a su voz, pero tienes que pasar tiempo con Él, tienes que pasar tiempo con el Espíritu Santo para hacerte sensible a su presencia. De la manera en que te metas tú más con Dios, vas a saber cuáles son sus planes para tu vida y no vas a tener duda de que nadie te va a robar la bendición. Vas a ser bendita. ¿Por qué? Porque estás haciendo su voluntad y no la tuya. Pero para eso tienes que pagar el precio y te tienes que meter con Dios el más tiempo posible. Y si no tienes mucho tiempo, que tu mañana sea tu prioridad, que sea lo primero, que si tú vas a empezar una actividad a las 6 de la mañana, levántate a las 5:30 y que tu primera media hora del día sea para hablar con Él, para ponerle tu día en tus manos, para agradecer por permitirte abrir los ojos. Que esa media hora principal de tu amanecer sea con Él, en su comunión contigo, en comunión con Él, a su lado, en su presencia, para poder aprender qué es lo que quiere Él de ti y aprender a hacer tu voluntad. Y la palabra dice en Juan 2, primera de Juan 2:17, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así es de que si quieres permanecer para siempre, aprendamos a hacer la voluntad de Dios, que siempre es buena, agradable y perfecta. Que pases un día muy bien, muy bendecido y nos vemos en nuestro próximo devocional con propósito.